Puedes estar siendo engañado sin ni siquiera darte cuenta. Existen religiones que hablan de Jesús, usan la Biblia y parecen cristianas, pero están alejando a miles de personas de la verdad. Lo que descubras aquí puede transformar tu vida espiritual. Hay religiones que se presentan como cristianas, pero no lo son. Si no sabes identificarlas, podrías estar poniendo en riesgo tu fe y tu salvación. Quédate conmigo hasta el final, porque esta verdad puede marcar la diferencia entre estar con Dios o perderse en la oscuridad. A lo largo de la historia, muchos grupos surgieron reclamando una conexión especial con Dios, presentando doctrinas que, a primera vista, parecen basadas en las Escrituras. Sin embargo, al analizarlas a la luz de la Biblia, estas creencias demuestran desviaciones serias de la verdadera fe cristiana. Hoy vamos a analizar algunas de esas religiones que se identifican como cristianas, pero que traen enseñanzas que contradicen las Sagradas Escrituras. Antes de continuar, si quieres mantenerte firme en la verdad y no ser engañado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así recibirás más contenidos esclarecedores sobre la fe cristiana y podrás fortalecer tu conocimiento bíblico. Ahora, sumerjámonos en el tema. La primera religión que vamos a analizar es el mormonismo, o como se llama oficialmente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fundada en 1830 por Joseph Smith en los Estados Unidos, esta religión no se basa exclusivamente en la Biblia, sino en otras escrituras que Smith afirmó haber recibido por revelación, como el Libro de Mormón. El problema es que las enseñanzas del mormonismo divergen del verdadero Evangelio de Cristo. Enseñan que Dios ya fue un hombre mortal, que vivió en otro planeta y que mediante la obediencia alcanzó la divinidad. Esto contradice por completo lo que la Biblia enseña sobre Dios. En Malaquías 3:6 está escrito: «Yo, el Señor, no cambio». La fe cristiana siempre ha sostenido que Dios es eterno, inmutable y soberano, sin haber sido jamás un ser humano en evolución. Otro gran problema es la visión de los mormones sobre Jesucristo. Para ellos, Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, hijos del mismo Padre Celestial. Sin embargo, la Biblia afirma que Jesús siempre existió con Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Juan 1:3. Lucifer, por otro lado, es un ángel caído, un ser creado que se rebeló contra Dios. Isaías 14:12-15. Decir que Jesús y Satanás son hermanos espirituales es un desvío peligroso de la verdadera doctrina cristiana. Otro punto preocupante es que los mormones consideran el Libro de Mormón como una escritura superior a la Biblia. No obstante, la palabra de Dios advierte claramente contra cualquier adición al Evangelio. En Gálatas 1:8, Pablo afirma: «Pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os predicase un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema». Esto significa que cualquier mensaje que se aparte del evangelio original debe ser rechazado. Además, los mormones enseñan que los hombres pueden llegar a ser dioses y gobernar sus propios mundos después de la muerte. Este concepto refleja el mismo deseo que llevó a Lucifer a su caída, queriendo ser como Dios. Isaías 14:14. La Biblia enseña claramente que existe un solo Dios verdadero y que nuestra esperanza es vivir eternamente en su presencia y no convertirnos en deidades. Otro aspecto preocupante de la doctrina mormona involucra la salvación. Para ellos, la salvación requiere no solo fe, sino también buenas obras y rituales específicos, como el bautismo por los muertos. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras. Efesios 2:8-9.
Cualquier doctrina que añada requisitos extras a la salvación desvía a las personas de la suficiencia de la cruz de Cristo. Ahora, hablemos de otra religión que parece cristiana, pero no lo es: las Testigos de Jehová. Fundado a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell, este grupo se destaca por su celo religioso y su peculiar enfoque de las Escrituras. Aunque usan la Biblia, sus doctrinas difieren significativamente del cristianismo tradicional. Uno de los principales problemas radica en la negación de la Trinidad. Para los Testigos de Jehová, Dios es una entidad única y Jesucristo no es Dios, sino solamente una criatura poderosa, identificado como el Arcángel Miguel. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios encarnado. En Juan 1:1 está escrito: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Además, el propio Cristo afirmó: «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. Negar la divinidad de Jesús compromete todo el fundamento de la fe cristiana. Otro punto controvertido es la doctrina de la salvación limitada. Según las Testigos de Jehová, solo 144. Cero personas tendrán el privilegio de estar con Dios en el cielo, mientras que los demás fieles vivirán para siempre en un paraíso terrenal. Esta interpretación proviene de una lectura distorsionada del libro del Apocalipsis, donde el número 144,000 aparece simbólicamente para representar a los redimidos de Israel. Apocalipsis 7:4-8. Sin embargo, la Biblia enseña que todos los que creen en Jesús tienen acceso a la salvación eterna. Juan 3:16. La salvación no está limitada a un número específico de personas, sino que está disponible para todos los que aceptan a Cristo. Además, los Testigos de Jehová rechazan la cruz como símbolo cristiano y enseñan que Jesús no murió crucificado, sino en un madero vertical. Esta visión contradice tanto los relatos históricos como las propias Escrituras. En Filipenses 2:8, Pablo afirma que Cristo se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz representa el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, siendo un símbolo central de la fe cristiana. Otro aspecto problemático es la negación del infierno. Para los Testigos de Jehová, los impíos no sufrirán condenación eterna, sino que simplemente dejarán de existir. No obstante, Jesús habló claramente sobre el infierno como un lugar de tormento eterno. En Mateo 25:46, Él afirma: «E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». La doctrina del infierno puede ser difícil de aceptar, pero forma parte de la enseñanza bíblica y no puede ser ignorada ni reinterpretada. Otro factor importante es la estructura jerárquica rígida de la organización de los Testigos de Jehová. Un cuerpo gobernante centralizado dicta todas las doctrinas y prácticas que sus miembros deben seguir rigurosamente, sin cuestionamientos. Sin embargo, la Biblia enseña que todo creyente tiene acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Hebreos 4:16. El verdadero cristianismo no se basa en un control humano autoritario, sino en una relación personal e íntima con Dios. Ante todo esto, queda claro que, aunque mencionen a Jesús y usen la Biblia, los Testigos de Jehová adoptan creencias que difieren sustancialmente del cristianismo bíblico. El apóstol Pablo nos advirtió acerca de aquellos que predican otro evangelio, Gálatas 1:8, y nos llamó a examinar todas las doctrinas a la luz de las Escrituras. Otra religión que se presenta como cristiana, pero se desvía de la verdadera fe bíblica, es la Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon en Corea del Sur en 1954. Este grupo ganó notoriedad por sus peculiares creencias y por el hecho de que Moon se autoproclamó un nuevo Mesías, alegando que Jesucristo falló en su misión y que él vino a completar esa obra.
Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Jesús cumplió perfectamente la obra de la redención en la cruz. En Juan 19:30, Él declaró, consumado, indicando que su misión fue completada. La idea de que se requiere un nuevo Mesías contradice directamente la enseñanza bíblica, que afirma que Jesús es el único camino hacia la salvación. Hechos 4:12. Otra enseñanza problemática de la Iglesia de la Unificación es la visión sobre el pecado original. Según Moon, el pecado original era de naturaleza sexual y se transmitió a lo largo de las generaciones. Enseñaba que él y su esposa eran los verdaderos padres de la humanidad y que podían purificar a las personas mediante bendiciones conyugales. Esta idea no tiene base bíblica. La caída de la humanidad ocurrió por la desobediencia de Adán y Eva. Génesis 3:6, y la única solución para el pecado es la redención por la sangre de Jesucristo. El apóstol Juan afirma, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Ningún líder humano puede ofrecer redención o purificación espiritual, más allá de lo que Dios ya ha provisto en Cristo. Además, Moon enseñaba que Jesús falló en su misión porque fue crucificado antes de casarse y tener hijos. Esta creencia ignora por completo el propósito redentor de la cruz. El mismo Jesús afirmó que vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Si Cristo hubiera venido con el propósito de casarse y formar una familia, lo habría dejado claro. Sin embargo, toda la Escritura enfatiza su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Otro aspecto preocupante de la Iglesia de la Unificación es el control rígido que la organización ejerce sobre sus miembros. Exige lealtad absoluta, promueve matrimonios arreglados e impone grandes contribuciones financieras para que sus seguidores reciban bendiciones espirituales. Este tipo de práctica se asemeja al comportamiento de los fariseos, quienes imponían cargas pesadas sobre el pueblo. Mateo 23:4. Jesús nos enseñó que su yugo es suave y su carga es ligera. Mateo 11:30. El verdadero evangelio libera, mientras que las enseñanzas de Moon aprisionan a las personas en un ciclo de obediencia ciega hacia un liderazgo terrenal. Además, la Iglesia de la Unificación promueve la idea de que todas las religiones deben unificarse bajo un único principio divino, con Moon como figura central. Sin embargo, Jesús declaró claramente, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El verdadero cristianismo no puede mezclarse con otras creencias en nombre de la unidad religiosa. Ante todo esto, queda evidente que la Iglesia de la Unificación distorsiona el Evangelio y conduce a sus seguidores a una fe basada en un falso Mesías. La Biblia nos advierte acerca de los falsos profetas y enseña que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Ahora, hablemos de otra religión que usa términos cristianos, pero presenta una visión completamente diferente del verdadero evangelio: la ciencia cristiana. Fundada en 1879 por Mary Baker Eddy, esta creencia enseña que la realidad material es solo una ilusión y que la verdadera existencia es puramente espiritual. Este pensamiento entra en conflicto directo con la Biblia, que presenta el mundo físico y el espiritual como partes igualmente reales de la creación de Dios. Génesis 1:1 declara, «En el principio, Dios creó los cielos y la tierra». Otra enseñanza preocupante de la ciencia cristiana es la creencia de que las enfermedades no son reales, sino solo ilusiones creadas por la mente. Enseñan que la curación ocurre exclusivamente mediante la comprensión espiritual, rechazando la medicina convencional. Sin embargo, la Biblia no condena el uso de tratamientos médicos.
Al contrario, uno de los colaboradores del apóstol Pablo era Lucas, el médico, Colosenses 4:14. Además, la parábola del buen samaritano muestra que cuidar de las heridas físicas de alguien es algo valorado por Dios. Lucas 10:34. El rechazo a la medicina pone en riesgo la vida de los seguidores de la ciencia cristiana, distanciándolos de los recursos que Dios permitió que la humanidad desarrollara. Otra enseñanza problemática de la ciencia cristiana es la visión de que el pecado no es real, sino solo un error de percepción. Según esta creencia, el mal y el sufrimiento no existen, pues todo lo que Dios creó es perfecto. Esta enseñanza ignora por completo la realidad del pecado y sus consecuencias para la humanidad. La Biblia es clara al afirmar que el pecado es real y trajo la muerte al mundo. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Si el pecado fuese solo una ilusión, ¿por qué habría muerto Jesús en la cruz para redimirnos? El sacrificio de Cristo prueba que el pecado es un problema real que exige una solución divina. Mary Baker Eddy también escribió un libro llamado Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, que es considerado esencial por sus seguidores para interpretar la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios no necesita ninguna llave extra para ser comprendida. El propio Jesús declaró: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La ciencia cristiana también niega que Jesús sea Dios encarnado, enseñando que Él fue solo un maestro que comprendió la verdadera naturaleza espiritual de la existencia. No obstante, la Biblia afirma repetidamente que Jesús es Dios. En Colosenses 2:9, Pablo escribe: «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad». Además, la ciencia cristiana rechaza la resurrección física de Jesús, enseñando que fue solo una demostración de dominio espiritual sobre la materia. Sin embargo, la resurrección literal de Jesús es uno de los pilares de la fe cristiana. Pablo declaró: «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe». 1 Corintios 15:14. Negar la resurrección de Cristo socava todo el fundamento del Evangelio y priva a los fieles de la verdadera esperanza de vida eterna. Ante todo esto, queda evidente que la ciencia cristiana no es compatible con el verdadero cristianismo. La palabra de Dios nos advierte acerca de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. 2 Timoteo 3:5. El verdadero evangelio no necesita de filosofías humanas para ser comprendido. Jesús nos dejó su palabra, y en ella encontramos todo lo que es necesario para vivir una vida de fe verdadera ante Dios. A lo largo de la historia, diversas religiones han adoptado términos cristianos, pero han distorsionado el verdadero evangelio. El cristianismo auténtico no necesita revelaciones adicionales, líderes autoproclamados o nuevas interpretaciones de las Escrituras. La Biblia ya nos enseña todo lo que es necesario para la salvación. Ahora dime, ¿ya sospechabas de estas religiones o alguna te sorprendió? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder contenidos que fortalezcan tu fe. Mira el próximo video y descubre más verdades que pueden transformar tu vida espiritual.